Jonathan Harker era un abogado que partía rumbo a Transilvania, en donde tenía que ver a un conde que planeaba comprar una finca en Londres. En su trayecto, Harker se hospedó en un hotel. La esposa del propietario del hotel se preocupó por el abogado londinense al saber que se dirigía rumbo al castillo del conde Drácula. Se preocupó tanto que le imploró de rodillas que no fuera. Pero el deber laboral de Harker no admitía demora, así que la mujer le entregó un crucifijo como amuleto a Jonathan. Él lo recibió porque de no hacerlo lo consideraría descortés, pero él sabía que tales cosas eran mera superstición. El abogado partió y continuó su travesía. Todo el mundo se mostraba compasivo con Harker cuando se enteraban cuál era su destino. Mientras Jonathan abordaba una carroza junto a otros pasajeros, el cochero latigueaba a los caballos para que fueran rápido. Parecía que el conductor quería apresurarse en dejar a su destino a Jonathan. Cuando estaba oscureciendo, los pasajeros se pusieron muy nerviosos y le instaban al cochero ir más rápido. Cuando por fin llegaron al punto donde Jonathan tenía que bajarse, no había nadie que lo estuviera esperando, pues supuestamente el carruaje del conde estaría allí para llevarse a Jonathan. El cochero y los pasajeros se alegraron y le propusieron a Jonathan que no se bajara y continuara el trayecto. Pero no tardó en llegar una carroza con 4 caballos negros, manejada por un hombre alto y misterioso. Jonathan entonces abordó el nuevo carruaje mientras el otro se alejaba con los pasajeros asustados. Al irse ellos, Jonathan sintió mucha soledad. A medio camino rumbo al castillo, la calesa fue asaltada por una manada de lobos. Pero de alguna forma, el conductor misterioso, con voz autoritaria, hizo que los lobos se fueran, como si les hablara. Al llegar al castillo, que parecía estar en ruinas, el cochero le pidió a Jonathan descender y cuando lo hizo, el carruaje se esfumó desapareciendo en la oscuridad. A los pocos minutos, el conde abrió la puerta y le dijo al abogado: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». Jonathan le extendió el brazo para saludar y notó que su mano era tan fría que parecía la mano de un muerto y no la de un vivo. El conde le tenía una cena preparada a Jonathan y mientras él merendaba se escuchaban los aullidos de los lobos en el exterior, a lo que Drácula exclamó: «Escuche, son los hijos de la noche, qué hermoso concierto». Después Jonathan se fue a descansar. No tardó mucho tiempo en darse cuenta que en el castillo no había espejos y al parecer tampoco criados. De hecho, el cochero que lo trajo al castillo la noche anterior parecía ser el mismo conde, de manera que Drácula parecía vivir solo en el castillo. En una ocasión, Jonathan estaba en su habitación rasurándose mientras sostenía un espejo portátil y de pronto escuchó la voz del conde y se sobresaltó, lo cual ocasionó que sufriera un pequeño corte con la navaja que estaba usando para rasurarse. Jonathan se sobresaltó porque el espejo reflejaba toda la habitación, pero no reflejaba a Drácula. Por ello Jonathan no lo vio venir. Cuando el conde vio la sangre, le fulguraron los ojos como una especie de furor demoníaco y agarró a Jonathan por el cuello. Sin embargo, la mano de Drácula rozó el crucifijo que Harker tenía en el cuello y que le había dado la esposa del hombre dueño del hotel, y al tocar dicho crucifijo, el conde se alejó. Drácula se excusó y se retiró de la habitación. Cuando Jonathan bajó al día siguiente a desayunar, el conde no estaba por ningún lugar. Así que el abogado decidió explorar el castillo y se dio cuenta que todas las puertas estaban cerradas con llave. No había forma de escapar. Jonathan estaba aprisionado. Al saber esto, Harker sintió una frenética desesperación y corrió de un lugar a otro buscando salida, cual rata atrapada en una trampa. Pero al poco tiempo, Jonathan se rindió y comenzó a pensar sobre lo que podía hacer.
y decidió que fingiría no saber nada acerca de su aprisionamiento cuando estuviera frente al conde. Ya se le ocurriría algo. No valía la pena desesperarse. A medianoche, Jonathan tuvo una larga conversación con el conde, en la cual trataban el tema de los antepasados de Drácula. El conde dijo que su familia provenía de una raza guerrera, una tribu de Islandia que poseían tanta fiereza en el combate que sus enemigos creían que eran hombres lobo a lo que se enfrentaban. Posteriormente, dicha raza se entremezcló con los hunos, que tenían fama a su vez de ser demonios y brujos. Pero ¿qué demonio o brujo podía haber sido tan grande como Atila, cuya sangre aún corre por estas venas?, exclamó Drácula. Somos una raza conquistadora que hicieron retroceder a los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros y los turcos, prosiguió diciendo el conde. ¿Quién sino uno de mi raza cruzó el Danubio y derrotó a los turcos en su propio suelo? Fue un Drácula, por supuesto. Ah, joven señor, los Drácula pueden vanagloriarse de tener una historia que unos advenedizos como los Habsburgo o los Romanov jamás podrán poseer. Los tiempos belicosos han terminado. La sangre es algo demasiado precioso en esta época de paz deshonrosa, y las glorias de las grandes razas se han convertido en leyenda. Faltaba poco para el amanecer y nos retiramos a dormir. Al día siguiente, el conde le pidió a Jonathan que redactara una carta en la que dijera que él se estaría un mes entero en el castillo, a lo cual a Jonathan dicha idea le hizo que se le viniera el mundo abajo, pues tenía que aceptar quedarse por tanto tiempo, pues el patrón de Jonathan se había comprometido a enviar a alguien que tuviera mucho tiempo para resolver toda pregunta y consulta que el conde tuviera acerca de su nueva propiedad en Londres. Así que no le quedó otra a Jonathan más que aceptarlo. Esa noche, mientras Harker trataba de dormir, observó por la ventana de su estancia en el castillo que la cabeza del conde se asomaba afuera. Harker no lo podía creer, pues dicha recámara quedaba en una torre muy alta. ¿Cómo alguien podría asomarse en la ventana? Entonces Jonathan se acercó a la ventana para ver qué había afuera, y lo que vio fue terrorífico, pues el conde estaba reptando el muro del castillo, deslizándose rápidamente como si fuera una araña. ¿Qué clase de criatura era esa? Harker sentía un miedo espantoso, pues no podía escapar, y estaba encerrado con horrores inexplicables. Jonathan no sabía si estaba ya loco o si poseía un poco de cordura. Ya no estaba seguro de nada. Trataba de mantenerse despierto, alerta a todo movimiento. Entonces, fuera de las habitaciones, Jonathan buscó refugio en un sofá escondido y dormía sin preocupaciones, cuando de pronto le pareció que 3 mujeres jóvenes y bellas cuchicheaban entre sí al ver a Jonathan acostado y somnoliento. Una de ellas se acercó y le besó el cuello, pero en realidad comenzaba a morderlo. Pero en ese momento apareció el conde furioso como el infierno y apartó a las mujeres de Jonathan gritándoles que Jonathan estaba prohibido y que Jonathan le pertenecía a él. Las mujeres se reían y Drácula, más sereno, les prometió a ellas que les entregaría a Jonathan cuando a él ya no le sirviera. Una de las mujeres preguntó al conde: ¿qué nos vas a dar entonces esta noche? Drácula traía un saco consigo y dentro había un niño pequeño al borde de la asfixia. Las 3 mujeres se lo llevaron y desaparecieron. Jonathan perdió la conciencia ante tal horror. Pasaron un par de días y Jonathan observó por la ventana a un grupo de gitanos. Entonces escribió unas cartas para su patrón y para Mina, su prometida, contando acerca de su situación. El joven abogado les habló a los gitanos que estaban cerca del castillo y les dio las cartas y una moneda de oro para que las enviaran. Pero al poco rato, Drácula furioso llegó con las cartas y se las mostró a Jonathan, diciéndole que esto había sido un ultraje a su hospitalidad. Al parecer, los gitanos
Eran acogidos por el conde y lo servían como su señor. No resultaba pues una sorpresa que le traicionaran a Jonathan y le entregaran las cartas al conde. Debido a este acontecimiento, Drácula le retiró todas las hojas de papel y las cartas a Harker, también todos sus cuadernos, sus notas, su dinero, y por si fuera poco, también sus maletas y su ropa. Totalmente desprovisto, Jonathan se desesperó, pero al poco tiempo escuchó que afuera del castillo estaba una mujer agonizando. Cuando Jonathan se asomó en su ventana, la mujer le gritó que le devolviera a su hijo. Desde la cima de la torre, el conde lanzó un llamado áspero y susurrante, y a lo lejos contestaron lobos con aullidos, los cuales se acercaron al castillo rodeando a la mujer, y Jonathan simplemente dejó de ver lo que ocurría allá abajo. Los lobos la estaban devorando. Era por las noches cuando Jonathan se sentía más acechado, y a decir verdad, nunca había visto al conde en el día, por lo que la sospecha de que Drácula dormía cuando los demás vivían y despertaba mientras el mundo dormía era ya una certeza. Jonathan decidió acecharlo también, pero de día mientras Drácula dormía. La puerta del dormitorio de Drácula estaba cerrada con llave. La única vía era escalar por la torre y entrar por la ventana. Una misión peligrosa, pero Jonathan con su desesperación como cautivo estaba dispuesto a hacerlo, o morir en el intento. Así que decidido, Jonathan escaló la torre y entró por la ventana. Al llegar a la habitación, notó que estaba vacía, pero había una puerta que parecía llevar a una clase de sótano. Al bajar las escaleras, Jonathan se encontró una clase de capilla. Había puros ataúdes viejos. Sin embargo, en uno de ellos estaba el conde con los ojos abiertos de par en par. El cuerpo parecía no tener pulso, latido, respiración, nada. Pero esa mirada llenó de espanto a Jonathan y horrorizado, regresó jadeante trepando a su habitación. Un día, inesperadamente, Drácula despertó a Jonathan diciéndole que tenían que despedirse y que él podía regresar a Inglaterra. Le dijo que en la mañana pasaría un coche a recogerlo, pero Jonathan insistió que quería irse ya. Con risa malévola, Drácula le contestó que si ese era su deseo, podía partir a pesar de ser de noche. Cuando Jonathan bajó a la puerta principal, comenzó a escuchar aullidos de lobos. Y cuando abrió la puerta, allí estaban los lobos furiosos que le gruñían. Obviamente no iba a poder hacer nada contra ellos. Jonathan, desesperado, le pidió al conde que cerrara la puerta, pues parecía que éste quería disfrutar la carnicería que ocurriría de Jonathan salir. Tapándose el rostro de terror, Jonathan retornó a su habitación. Unos minutos transcurrieron cuando Harker escuchó afuera de su estancia discutir al conde. Este decía lo siguiente: «Atrás, fuera de aquí, tengan paciencia, mañana será vuestro». Al abrir la puerta para observar la escena, Jonathan vio cómo las tres mujeres terribles se lamían los labios y al verlo se fueron corriendo con risotadas. Jonathan volvió a su habitación. Sabía que si no hacía nada, solo le quedaba un día de vida. Al día siguiente, Jonathan escuchó afuera a los gitanos que estaban acomodando en sus transportes las decenas de cajones que habían en el castillo y que seguramente en uno de ellos estaba Drácula en estado de reposo. Al partir, Jonathan se percató que en el castillo solo estaba él y las tres mujeres demoníacas. Mientras tanto, en Londres, Mina, la prometida de Jonathan, sentía una preocupación que crecía con cada día que transcurría, pues ya había pasado un mes desde que Jonathan había partido. Mina no solo estaba intrigada por su prometido, sino también por su mejor amiga Lucy, la cual padecía sonambulismo y a altas horas de la noche buscaba deambular fuera de la habitación que compartía con ella. Ahora bien, en aquellos días ocurrió una tormenta inusual que estaba acompañada de una niebla húmeda y blanca que se desplazaba de forma fantasmal. Se anunció en los diarios que un barco había arribado al puerto de Whitby y, al arribar, un perro negro enorme salió del barco súbitamente
y corrió y se internó en la oscuridad, dejando estupefactos a los testigos. Se investigó el interior del barco, pues al parecer sus tripulantes habían desaparecido y el único cargamento de la nave eran unos cajones gigantes de madera. Pero también al interior del barco se encontró una carta, escrita por el capitán de dicho barco. A juzgar por lo que decía el papel, parecía que el capitán se había vuelto loco. La carta manifestaba que la tripulación sentía una presencia rara en el barco. Uno de los navegantes, en una madrugada lluviosa, observó a un hombre alto y desconocido que se deslizaba por las sombras. Al día siguiente la tripulación registró todo el barco y no encontró nada. Pero la angustia en los marineros persistía. No dormían y uno a uno iban desapareciendo en circunstancias extrañas. Cuando solo quedaban 2 tripulantes, el segundo salió al encuentro del capitán para hablarle al oído, como si tuviera miedo de que el mismo aire lo escuchara, y le dijo que había visto a un invasor alto y delgado. A continuación fue el cargamento de las cajas de madera, pues aseguraba que allí se encontraba el invasor. Después de un par de minutos, se escuchó un grito de terror, y el segundo marinero a bordo se lanzó al mar, como intentando escapar de algo. Y es así como los hombres estaban desapareciendo uno por uno, iban arrojándose al mar presas de un terror indescriptible que habitaba en el barco. Esa madrugada, el capitán, el último hombre a estribor, vio al ente desconocido y deseó haberse arrojado al mar como los demás. Pero el capitán no abandonaría su barco, así que amarró sus manos al timón y, aunque sabía que moriría, su honor como capitán al mando del barco quedaría intacto. Cuando el barco llegó al puerto, el capitán apareció muerto con las manos atadas en la rueda y un crucifijo también atado en ellas. Pasaron un par de días desde aquel extraño incidente, y en una madrugada, Mina se despertó percatándose de la ausencia de su amiga Lucy en la cama. La buscó por toda la casa y no la encontraba. Su preocupación se intensificaba. Mina salió entonces de la casa en búsqueda de Lucy con la esperanza de que ésta se encontrase en una banca en el borde del puerto, el cual era el lugar favorito de Lucy. Y a lo lejos, Mina la divisó, pero también parecía que no estaba sola. Había alguien muy alto y delgado cerca de ella. Mina lanzó un grito y dicha figura oscura se escabulló. Cuando Mina llegó con Lucy, seguía medio dormida, acostada en el banco, y se quejaba de su cuello. Cuando despertó y vio a Mina, dócil como un niño pequeño ante su madre, se fue con ella rumbo a casa. Ese día, al despertar, Lucy se sentía con mucha energía, pero al pasar un par de días se miraba cansada. Lucy parecía debilitarse a medida que perdía color de su piel, pues se miraba cada vez más pálida. No pasó una semana para que Mina por fin recibiera noticias de su amado Jonathan, por medio de una carta de un hospital en Budapest, donde Jonathan se encontraba aún débil y recibiendo atenciones médicas. El hospital le aseguró a Mina que él se encontraba bien pero convaleciente. Mina se preparaba entonces para el viaje. Mientras tanto, en un manicomio de Londres, el doctor Seward analizaba el comportamiento de un paciente llamado Redfield, el cual aseguraba, como si se tratara de un delirio de manía religiosa, que el Señor estaba cerca. En la madrugada, el maníaco se escapó del psiquiátrico y el doctor y un conjunto de varios hombres fueron a darle caza, pues era sumamente peligroso. Cuando lo vieron, estaba empujando la puerta de una capilla mientras gritaba: «Aquí estoy, dispuesto a servirte, Señor. Soy tu esclavo, tú me recompensarás, espero tus comandos, y que no te olvides de mí, Señor, en la distribución de tus dones». Cuando Mina llegó al hospital en Budapest, en el cual su prometido estaba internado,
Lo abrazó con júbilo y se dio cuenta que estaba débil y no recordaba muchas cosas que le habían ocurrido antes. Jonathan le pidió a Mina que sacara su diario de su abrigo, que podía leerlo, pero que él ya no quería recordar nada de lo que sufrió. Esa misma tarde, en el hospital, decidieron casarse y sellar sus vidas uno con el otro. Mientras tanto, en Londres, Lucy sufría de agotamiento y amnesia. Arthur, su prometido, estaba muy preocupado, pues no sabía a qué se debían sus síntomas. Cuando llamó al doctor Seward, este analizó a Lucy y le dijo que presentaba un cuadro totalmente normal y no sabía la causa de sus síntomas, por lo que decidió llamar a su maestro, el doctor Van Helsing, el más grande experto que él conocía sobre metafísica, ocultismo y enfermedades de la mente. Cuando el profesor Van Helsing llegó de Ámsterdam, analizó a Lucy y le preocupó mucho. Tenía el color de la piel blanca como el papel. Necesitaba una transfusión de sangre urgente. En dicho instante, Arthur, el prometido de Lucy, llegó y se ofreció como voluntario para dicha transfusión. Una vez acabada la operación, Van Helsing tuvo que partir a Ámsterdam por unos libros que le servirían para el análisis del caso de Lucy. Después de la transfusión, Lucy se sentía bien, pero tenía miedo de dormirse, pues ella le dijo al doctor Seward que su debilidad ocurría por las noches. 2 días estuvo el doctor vigilando el sueño de Lucy, pero en la tercera noche, ella le dijo que ya estaba perfectamente bien, así que no había necesidad de desvelarse para cuidarla. El doctor se abandonó al sueño entonces y fue despertado por Van Helsing, que había regresado. Cuando subieron a la habitación de Lucy, ésta se encontraba en un estado convaleciente y sumamente pálida. Fue necesaria otra transfusión y el voluntario esta vez fue el doctor Seward, el cual no comprendía la razón del por qué Lucy había empeorado tan abruptamente después de 2 días de haber estado totalmente bien. Aquella noche, en la que Lucy estaba recuperándose, ella escuchó ruidos en la ventana de su recámara. Fue a indagar y observó a un enorme murciélago intentando entrar a la habitación. Golpeaba la ventana con sus aleteos. Luego apareció su madre para ver cómo estaba su hija Lucy y quiso acompañarla y se metió con ella en la cama. Pero de pronto, los vidrios de la ventana estallaron en 1000 pedazos y un enorme lobo gris se asomó. Ese impacto ocasionó un paro cardíaco en la madre de Lucy, la cual falleció allí mismo, en brazos de su hija. El lobo se había esfumado. Van Helsing, el doctor Seward y un amigo de Lucy, Kinsey Morris, llegaron para socorrerla. Lucy lloraba en silencio por la muerte de su madre. Los días pasaban, y entre el doctor Seward, Van Helsing y Kinsey se turnaban para vigilar a Lucy y no dejarla sola. Pero conforme avanzaban los días, el estado de Lucy empeoraba. Su muerte era inminente. Van Helsing, el doctor Seward, Kinsey y Arthur, el prometido de Lucy, la estuvieron observando estos últimos días, y en una ocasión Lucy, al ver a Arthur, le pidió que la besara. Cuando Arthur iba a hacerlo, Van Helsing se interpuso de manera muy alarmante y le dijo a Arthur que no se atreviera. Ese acto del profesor llenó de confusión a todos los presentes, pero en Lucy se podía captar una mirada de cólera y rabia cuando el profesor hizo eso. Al poco tiempo Lucy falleció, entre todas las lamentaciones de los hombres que la habían amado alguna vez. Pero en su lecho de muerte, Lucy parecía estar cada vez más hermosa. Un profundo sentimiento de dolor se mezclaba con uno de confusión en Arthur, pues mientras lloraba, preguntaba insistentemente si en verdad estaba muerta, porque cada hora que pasaba parecía aumentar su encanto. El cadáver incluso parecía que rejuvenecía. Ahora, ocurrió que cuando Mina y Jonathan regresaban a Londres, en el carruaje, Jonathan casi se desmaya de horror al ver que un hombre caminaba por las calles. Era alto, delgado y muy pálido. Jonathan lo reconoció y no podía creer que se encontraba en la ciudad aquel conde. Pasaron los días y los medios de comunicación informaban sobre acontecimientos extraños.
Había niños que a altas horas nocturnas se salían de sus casas y se extraviaban. Eran localizados por la policía a la mañana siguiente y todos aquellos niños presentaban heridas leves en el cuello. Los niños no recordaban nada, excepto a una mujer muy hermosa que les llamaba entre sueños. Van Helsing le enseñó la nota del periódico al doctor Seward y le preguntó que qué observaba. El doctor dijo que las heridas del cuello que presentaban los niños eran las mismas que presentó Lucy antes de morir. Van Helsing le dijo al doctor que quien provocaba esas heridas era la mujer hermosa de los testimonios de los niños y que dicha mujer era Lucy. El doctor no daba crédito a lo que decía su maestro y pensaba que Van Helsing se había vuelto loco, pero Van Helsing le pidió a Seward que fueran a la tumba de Lucy para realizar una autopsia y comprobarle lo que le decía. Así que fueron al cementerio y el profesor sacó las herramientas correspondientes para abrir la tumba de piedra de Lucy. Al hacerlo, fue grande la sorpresa del doctor, pues dicha tumba estaba vacía. Por supuesto, Van Helsing no estaba sorprendido. Ahora, el que la tumba estuviera vacía no implicaba su causa, ya que podría deberse a que un ladrón de tumbas se llevó el cadáver. Pero Van Helsing le pidió al doctor que regresaran después, pero en conjunto con Arthur, pues debía también ver esto. A la noche siguiente volvieron a revisar. Entonces, tras haberle pedido a Arthur que los acompañase de regreso a la tumba de Lucy, al abrirla, estaba vacía. El mismo sentimiento de estupefacción que había invadido la noche anterior a Seward ahora se apoderaba de Arthur. Hubo un rato de silencio, de vacío profundo, hasta que se escuchaba que alguien se acercaba. Una mujer hermosa se aproximaba a la cripta con un niño pequeño en brazos. Cuando se acercó lo suficiente, se pudo distinguir que se trataba de Lucy, pero las facciones de ternura se habían esfumado para adoptar facciones de crueldad y seducción. Tenía en la boca un hilo de sangre, presuntamente del niño que llevaba en brazos. Cuando los tres hombres le salieron al encuentro, Lucy se sorprendió, pero al ver a Arthur, ella le llamaba seductoramente. Arthur avanzó hacia ella, pero antes de que Lucy lo abrazara, Van Helsing sacó un crucifijo que lo puso enfrente de Lucy. Ella retrocedió y mansamente se recostó sobre su sarcófago. Cuando estaba recostada inmóvil, Van Helsing le dijo a Arthur que para que Lucy pudiera descansar en paz, deberían de liberarla del demonio en que se había convertido. Tenían que atravesarle el corazón con una estaca. Arthur tuvo que hacerlo. Cuando lo hizo, el cuerpo de Lucy se agitó y en instantes dejó de respirar para morir por fin. Es necesario matar al Nosferatu, que le bebe la sangre a sus víctimas para que éstas no se transformen en otros demonios. De tal manera que al matar definitivamente a Lucy, los niños que habían sido mordidos por ella ya no corrían peligro en transformarse. Sin embargo, aún faltaba eliminar al problema mayor, el cual era Drácula, quien había transformado a la pobre Lucy en tal ser demoníaco. Jonathan, por su parte, comenzó a indagar la localización de la propiedad de Drácula en Londres. Mientras tanto, Mina Harker investigaba todo lo que podía acerca de los Nosferatu. Mina investigó que los vampiros dominaban la necromancia, que tenían la fuerza de decenas de hombres, que podían adoptar diferentes formas como ratas, búhos, murciélagos, lobos, etc. En todas las civilizaciones se contaban leyendas de vampiros desde la antigua Grecia, Roma, China, etc. En Islandia, por ejemplo, lo hacían bajo el nombre de berserkers. La característica distintiva del vampiro es que rejuvenecía cuando consumía sangre. No se reflejaban en los espejos, no poseían sombra, podían ver en la oscuridad, pero, a pesar de todos esos poderes, estaban totalmente indefensos durante el día. Además, les afectaba el ajo y los símbolos sagrados. Después de investigar un informe de la Universidad de Budapest y también al leer el diario de Jonathan, Mina se dio cuenta que el vampiro al cual se enfrentaban era el famoso Drácula, que se enfrentó a su vez a los turcos y que, según la leyenda, su familia había hecho tratos con el demonio. Ahora,
Cuando Jonathan, en su investigación, descubrió la casa de Drácula en Londres, el grupo se adentró y descubrió que en el interior de la vivienda solo habían 29 cajones de los 50 que habían llegado a Londres a través del barco, y que en uno de ellos debería de estar Drácula durmiendo. Mientras los hombres investigaban la casa, Mina estaba en el hospital psiquiátrico del Dr. Seward, ya que allí había mucha seguridad. Se le acogió en la oficina del Dr. Seward y allí durmió. Sin embargo, Mina se percató que una niebla espesa rodeaba el edificio y que ella sentía demasiado sopor y debilidad. Entre sueños, le pareció ver la cara de un ser pálido de ojos rojos y con colmillos alargados que se le acercaba. Al día siguiente, despertó con mucha debilidad. Por su parte, Jonathan indagó acerca del paradero del resto de cajones para dar con el conde. Esa noche, en el hospital psiquiátrico, alguien o algo había atacado atrozmente al loco Renfield. El doctor Seward lo había encontrado tirado en medio de un charco de sangre en su celda. Antes de fallecer, y mientras el doctor Seward estaba intentando curarlo, este confesó que el conde Drácula es quien lo había atacado, pues Renfield defendió a Mina, quien se hospedaba en la oficina del hospital por la gran seguridad que éste ofrecía, pues Drácula aparecía por las madrugadas en el hospital para atacar a Mina y convertirla en demonio, tal como lo había hecho con Lucy. Al escuchar esto, Seward, Van Helsing y compañía fueron de inmediato a la recámara donde se hospedaba Mina. Lo que encontraron fue espantoso. Drácula, con ojos rojos y colmillos largos, se encontraba mordiendo el cuello de Mina. La sangre de Mina se derramaba sobre su blusa blanca. Van Helsing y el doctor sacaron un crucifijo y una sagrada hostia al momento en que Drácula se iba a abalanzar contra ellos. Esos objetos repelieron a Drácula y éste escapó por la ventana. Mina logró volver en sí y observó que tenía una herida en el cuello de la cual brotaba sangre y gritó: «Estoy impura». Jonathan la consoló diciéndole que nunca se apartaría de ella. Posteriormente, el grupo se dio a la tarea de ir a darle caza a Drácula. Se adentraron a la propiedad que el conde había adquirido en Londres. Una vez adentro, se escucharon pasos precavidos que revelaban que el habitante sabía que tenía huéspedes que lo aguardaban. Antes de escapar, Drácula les advirtió que ellos eran como corderos que van al matadero, que su venganza se prolongaría durante siglos, pues el tiempo estaba de su parte. Además, haría suyas a las mujeres que amaran para que, a través de ellas, también se convirtieran ellos mismos en Nosferatus. Drácula escapó y no encontraron rastro de él. Cuando retornaron a casa, a Mina se le ocurrió una gran idea. Para localizar a Drácula, le pidió a Van Helsing que la hipnotizara, pues ella, al ser mordida por Drácula, tenía una conexión mental con él. Mina, en medio de la hipnosis, reveló que el conde estaba en su ataúd, en un barco rumbo a su castillo de Transilvania. El grupo de cazadores sabía que debía de atrapar a Drácula entre la mañana y el ocaso, mientras estuviera indefenso en su ataúd, porque sólo así estaría a merced de ellos. Ahora, Van Helsing planeó la captura en ausencia de Mina, pues ella comenzaba a transformarse poco a poco, y si ella, con la hipnosis, podía tener una conexión con Drácula, evidentemente, el conde podría tener la capacidad de ver a través de los ojos de Mina y espiar los planes del grupo. La hipnosis, pues, en la que había sometido Van Helsing a Mina, les indicaba que Drácula viajaba en un barco en su ataúd y que el grupo debía de averiguar cuáles barcos habían zarpado. Descubrieron que uno llamado Sarima Catherine era el indicado. Le siguieron la trayectoria al barco y supieron que había arribado en el puerto de Galati, en Rumania. Cuando hablaron con el capitán del barco, éste les informó que durante el viaje una niebla espesa los había rodeado, además de que los marineros estaban cada vez más nerviosos porque presentían que el cajón que llevaban a bordo estaba maldito. Cuando zarparon, el capitán les dijo a sus marineros
que el cajón se lo llevaría un grupo de eslovacos que tenía la autorización de llevar ese paquete a un tal conde Drácula. El grupo se apresuró a ir detrás de la caravana de eslovacos. Para ello se dividieron en aras de interceptar a la caravana de eslovacos, pues no sabían a ciencia cierta cuál ruta al castillo de Drácula estos tomarían. Valjensin decidió viajar con Mina, pues él era el único que poseía el arte de la hipnosis y podía servirse de Mina como una brújula. Durante la travesía con Mina, Van Helsing se percató que Mina no comía nada, parecía que su hambre había desaparecido. Cuando llegó la noche, hicieron fogata y Van Helsing se acostó al lado de la fogata. Durmió un poco, pero cuando abrió los ojos observó que Mina estaba despierta, mirándolo fijamente al lado de la fogata. Van Helsing comenzaba a tener miedo y a sentir mal augurio con Mina. Al día siguiente por fin llegaron a un sitio donde se podía vislumbrar un castillo como el que había descrito Jonathan. Cuando oscureció, Van Helsing se preocupó mucho, pues el rostro de Mina era pálido como la nieve. Van Helsing trazó un círculo alrededor de Mina que estaba bendecido por una hostia sagrada. Mina se dio cuenta que no podía salir de dicho círculo. De pronto, los caballos con los que viajaban comenzaron a relinchar. Estaban espantados. Aparecieron entonces 3 figuras femeninas que se acercaron a Mina, pero no la podían tocar ya que no podían cruzar el círculo alrededor de ella, pero ella tampoco podía salir de él. Las mujeres demoníacas le decían a Mina: «Ven, hermana, ven con nosotras». Van Helsing sacó una hostia sagrada y con ella avanzó directamente hacia las vampiras, y éstas se retiraron con una risa malévola. En la mañana siguiente, Van Helsing observó que los caballos habían muerto, y Mina dormía profundamente. El profesor aprovechó entonces el día para adentrarse al castillo de Drácula y buscar los cajones donde descansaban las mujeres demonio y así poder asesinarlas. Después de una búsqueda por el castillo, Van Helsing encontró los ataúdes y al abrirlos vio a mujeres sumamente bellas y atractivas, con una belleza sin igual que provocó que el profesor titubeara con su cometido, pero sabía que matar a esos demonios en formas de mujeres debía ser prioritario, y así lo hizo. Les cortó la cabeza una por una, y a una por una también les acuchilló el corazón con una estaca. Una vez realizado el trabajo, regresó donde había dejado a Mina sola. Ambos se resguardaron en una especie de cueva alzada, donde podían ver desde terreno elevado el paisaje alrededor, y fue gracias a eso que observaron con sorpresa que un carruaje de gitanos que galopaba con rapidez y que llevaba un ataúd era perseguido por unos jinetes. Sin duda dichos jinetes eran sus amigos, el doctor Seward, Arthur, Kinsey y Jonathan. Comenzó la batalla y todos abrieron fuego. Los gitanos retrocedieron y se dieron a la fuga, pues Jonathan y compañía estaban bien armados. Abrieron el ataúd con rapidez y allí estaba el conde, pálido y con ojos llameantes abiertos de par en par. El sol se estaba ocultando, así que rápidamente Jonathan sacó su machete y le cortó la cabeza a Drácula mientras Kinsey, con su cuchillo, le atravesó el corazón. Y fue así como Drácula y su amenaza milenaria fueron detenidos. Lamentablemente, en el curso del combate contra los gitanos, Kinsey había sido herido de gravedad y murió allí mismo, pero murió sabiendo que había ayudado a detener una gran amenaza para la humanidad. El nombre de Kinsey sería heredado al futuro hijo de Jonathan y Mina. El vampiro, en nuestros días, es un personaje que ya no infunde miedo a nadie. De hecho, ya ha sido adoptado por la cultura pop de una manera nada terrorífica, pero en épocas donde la religión imperaba, sobre todo en la época victoriana, época en la cual vivió el escritor de Drácula Bram Stoker, esa era una época caracterizada por la moral religiosa.
Y la opresión, sobre todo en el tema de la sexualidad de las mujeres, era muy rígida en esa época. De la mujer se esperaba mucha discreción, mucha mojigatería, mucha represión sexual. Se esperaba que la mujer fuera virgen hasta el matrimonio, ya que solo el matrimonio era el ritual sagrado para que una mujer pudiera tener relaciones, por supuesto, solo en aras de la procreación. Una mujer que tuviera sexo antes del matrimonio, por supuesto que era considerada una pecadora. Drácula, por su parte, es un personaje seductor. Él convierte en vampiras a las mujeres. Nunca vemos en la obra de Bram Stoker que Drácula convierta en vampiros a hombres. Ahora bien, para que Drácula convierta a una mujer en demonio, primero tiene que sacarle sangre. ¿Ya te diste cuenta del simbolismo? Dicho simbolismo está muy bien ilustrado en la parte del hospital psiquiátrico cuando Drácula muerde a Mina para transformarla en vampira. Dicho pasaje dice así: el blanco camisón quedó manchado de sangre, y al ver las manchas, Mina se encogió, dejando escapar un gemido ahogado, y susurró entre sollozos: estoy impura, impura. Mina está impura porque manchó su camisón blanco de sangre y porque fue hipnotizada y seducida por Drácula. Los elementos son claros. En una época donde se espera represión sexual rígida en las mujeres, un personaje seductor que las hace sangrar y las convierte en demonios vampiras es un símbolo que aterra, no como ahora, donde el personaje seductor del vampiro es más bien deseado, pues la sexualidad de nuestra época es muchísimo más abierta. El vampiro pasa entonces de ser un personaje del terror a ser un símbolo sexual en la actualidad. El vampiro, ese ser seductor, pasa de ser un personaje de terror en las épocas donde se esperaría opresión sexual y pasa a ser ese mismo personaje a ser un símbolo sexual en épocas actuales donde la sexualidad es mucho más libre. En fin, es así como el género del terror cambia conforme cambian las épocas.